Bienvenidos a este nuevo video de nuestro estudio exegético de Génesis capítulo 1 al 12. Hoy continuaremos con el texto de Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5. Después de haber definido la identidad de la serpiente, pasemos ahora sí al comentario de estos importantes versículos. El relato comienza con el diálogo entre la serpiente y la mujer. La pregunta inicial a cargo de Satanás fue: ¿así que dijo Dios que no comáis de todo árbol del jardín? Esta es la primera pregunta que encontramos en la Biblia y va aparejada con una gran y sutil mentira. En realidad es una pregunta tendenciosa. La palabra inicial es un marcador de énfasis en hebreo af y en unión con la conjunción ki establece una pregunta insidiosa. ¿Verdaderamente? O algo así como no lo puedo creer. La serpiente quiere sembrar una duda en la mente de la mujer, comenzando con la mentira que la mujer descubre, pero dejando un sinsabor en su corazón, algo que hasta ahora Eva no había meditado. Dios les había negado algo. Tanto la serpiente como la mujer conocen el mandamiento que Dios había dado al hombre en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Allí la afirmación fue: de todo árbol del jardín ciertamente comerás. A lo cual Satanás agrega un no. No comáis de todo árbol del jardín. Claramente un no enfático, como lo entendieron los escritores de la Septuaginta, umi en griego, que puede ser traducido de ninguna manera, nunca, definitivamente no. Aquí está el énfasis en la cita que Satanás hace de la revelación dada a Adán. Un sutil y pequeño cambio, pero que resultaría mortal. La respuesta literal de la mujer en su parte inicial es: del fruto del árbol del jardín podemos comer, en singular. ¿Puede ser simplemente un modismo hebreo para querer decir del fruto de los árboles? ¿O puede ser que en la mente de Eva ya está penetrando el veneno que la serpiente inyectó en su cerebro y corazón? Eva comienza a pensar en singular, a particularizar, y entonces menciona el árbol, el único árbol que Dios les había negado a ella y su esposo. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. En medio de la magnánima oferta divina de comer de todos los árboles del huerto, Eva nunca había pensado en el único árbol que no podían comer. La propia exuberancia del jardín le impedía ese perverso pensamiento. Pero ahora ella no solo fija su mente en ese árbol específico, sino que añade al mandamiento divino. Eva había caído en la trampa. Solo era cuestión de tiempo para que el veneno llegara al centro mismo de su ser y así produjera entonces la muerte. Como bien lo expresó Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Si Satanás agregó una palabra de 2 letras, no en español, lo en hebreo, a la revelación inicial de Dios, Eva lo supera al agregar varias palabras que finalmente resultan en una reinterpretación de lo que Dios había dicho. Notemos la comparación. Génesis 2:19, las palabras de Dios: no comerás de él, porque en el día que comas de él ciertamente morirás. En hebreo, lo tohal mimenu, ki beyon aholha mimenu, mot tamut. Eva, capítulo 3, versículo 3. No comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. En hebreo, lo tohelu mimenu, velotihu vo pen temutun. Eva agrega las palabras que hemos colocado en color rojo y omite las que hemos colocado en color azul. Agrega las palabras ni le tocaréis, pero también suprime el ciertamente morirás. En suma, dice algo diferente a lo que Dios dijo. Cuando Eva agregó 3 palabras,
tanto en hebreo como en español, quizá pensó que así protegía el mandamiento divino. En realidad, no sabemos si ella fue quien agregó estas palabras, pues pudo haber sido Adán al transmitir el mandamiento a su esposa. En todo caso, allí estaba él, allí estaba Adán para que la corrigiera. El asunto es que tenemos aquí el origen del legalismo que añade cercas humanas a los mandamientos divinos pensando que así garantizan su obediencia, cuando finalmente lo que se logra es restarle valor a la palabra y colocar en su lugar o en uno superior los mandamientos humanos, como bien advirtió nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pero al quitar una palabra de la advertencia original, Eva minimizó la severidad de la amenaza divina. Dios no dijo que morirían, en hebreo tamut, sino que ciertamente morirían. En el hebreo literalmente tamut. O sea, muriendo morirás, una forma intensificada del verbo hebreo. Esto es tan grave como añadir a los mandamientos divinos, es decir, restar fuerza a las advertencias divinas. Debemos tomar en serio tanto los mandamientos como las promesas y las amenazas divinas. Dios, dice Moisés, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará, Números 23, 19. Y el apóstol Pablo dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Entonces, envalentonada por la respuesta de la mujer, que resultó ser una buena alumna de la hermenéutica satánica, la serpiente niega de tajo la amenaza divina. Dice, no moriréis, firme, contundente y descaradamente. De manera interesante, Satanás sí preserva la forma intensificada del verbo hebreo, mot temutun. Sin embargo, le añade la negación lo, o sea, no. Haciendo esto, logra negar rotundamente la advertencia severa de Dios. Si Jehová afirmó, ciertamente morirás, la serpiente niega, ciertamente no morirás. Pasamos de poner en duda la palabra de Dios a añadirle y quitarle y finalmente a negarla. El proceso es muy importante y debemos prestarle atención. Pero para acabar de clavar bien los dientes de su mortífera mordida, acusa a Dios de egoísmo, de maldad, de mentira. La serpiente sabe algo que la mujer no conocía hasta ahora y le cuenta una verdad a medias. Es cierto que sus ojos serían abiertos. Versículo 7 lo confirma. También es cierto que conocerían el bien y el mal. Versículos 7, 8, 10, 12 y 13 de este capítulo 3 de Génesis lo confirman. Pero era una mentira que serían como Dios, en hebreo como Elohim. ¿Notamos la sutileza de la serpiente? ¿Cuál es su mentira? La mentira no es que el ser humano sea como Dios. Pues recordemos que Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 al 28. La mentira es que, dice la serpiente, llegarían a ser, es decir, en futuro, como Dios. Y la mujer cayó en tamaña mentira. Se le olvidó que ella y su esposo eran la imagen viva de Dios en la tierra. Y aceptó la propuesta de Satanás para alcanzar aquello que ya tenían por derecho propio, pero usando métodos ilegítimos, la desobediencia a un mandato directo del Creador. El camino para la plenitud de la imagen de Dios, como ya tuvimos ocasión de explicar, era el sometimiento gustoso a Dios como un hijo con su padre. De paso, digamos que Satanás utiliza la misma estrategia milenios después con Jesucristo.
Le propone el camino de la gloria sin la cruz, en desobediencia al Padre, además de desafiar su identidad como hijo de Dios. Mateo 4, 1 al 11. Si eres hijo de Dios o ya que eres hijo de Dios, haz esto o aquello. Las estrategias satánicas no cambian con el paso de los siglos. El Salmo 8, mucho tiempo después del Edén, retoma la idea de la imagen de Dios en el hombre y después de describir la gloria de Dios manifestada en los cielos, versículos 1 al 3, pregunta y afirma lo siguiente en los versículos 4 al 9. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este texto es citado también por Hebreos capítulo 2 versículos 5 al 7. De acuerdo a lo que dice el Salmo, el hombre es la manifestación más clara de la gloria de Dios, en coherencia con lo que hemos venido aprendiendo en Génesis. Pero hay un detalle interesante. El versículo 5 del Salmo 8 responde diciendo que el hombre fue hecho un poco menor que Elohim. El texto hebreo utiliza la palabra Elohim, no que los ángeles, sino un poco menor que Dios. El ángel, por su parte, fue hecho un poco menor que el hombre, porque son, en palabras del autor de Hebreos, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. ¿No tendremos quizá aquí una insinuación del motivo que hubo detrás de Satanás para tentar al hombre? La Biblia afirma que por usurpación, Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7, Juan 12, 31, 14, 30, entre otros textos que ya citamos en un video anterior. En este sentido, es muy interesante notar además que Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 18, citando el Salmo 8, aplica al Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, esa gloria que recupera para sí y la comparte con sus hermanos. En ese mismo texto se mencionan 2 veces a los ángeles como aquellos que quedan fuera del propósito redentor. También el mismo autor de Hebreos muestra a los ángeles sujetos y adorando al Dios hombre Jesucristo. Finalmente, el texto ya citado, cerrando el capítulo 1 de Hebreos, nos dice que los ángeles son siervos del pueblo de Cristo, es decir, de la humanidad redimida. Volviendo a nuestro texto de Génesis capítulo 3, en las palabras de la serpiente se nota una perversa intención, un veneno mortal. Nos referimos a la insinuación de que el hombre y la mujer se emancipen del gobierno divino, llegando así a ser dioses para sí mismos. Seréis como Dios. En la perversa boca de la serpiente significa negar a Dios. Como dice el Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y querer tomar el lugar que solo le pertenece a Dios por ser el gobernante supremo del universo. Claro, el ser humano es la imagen de Dios en la tierra. Porta esa imagen, esa semejanza, pero no es Dios. El hombre gobierna en nombre de Dios y para la gloria de Dios. La forma, como esto queda claro en Génesis 2, es por el mandato que Jehová impone al hombre. En este sentido, la expresión conocedores del bien y el mal significa que ellos pasarían a determinar qué es bueno y qué es malo, tomando de esta forma el lugar que solo le corresponde a Dios y ejerciendo las prerrogativas que son exclusivas de su soberanía. Corresponde al hombre conocer el bien y el mal por medio de la instrucción divina y no por su propia determinación. Escuchemos este texto de Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.
Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Eso es un muy buen eco de lo que encontramos aquí en Génesis. El deber del hombre es someterse a la revelación divina, a sus mandamientos. Solo así alcanzará el pleno desarrollo de la imagen de Dios. Por supuesto, lo que no reveló la serpiente a la mujer fue las terribles consecuencias que vendrían al tomar ese camino de la rebelión y de la autonomía. Dios sí lo había hecho, y el relato del resto del capítulo mostrará cuán amargo es dejar a Jehová y dejar de lado su temor, citando a Jeremías capítulo 2, versículo 19. El Mesías gustosamente se sometió al Padre y cumplió su voluntad. Haciendo esto, no solo redimió al hombre caído, sino que también obtuvo la promesa aparejada a la obediencia. Hebreos 5, 8 al 10 afirma: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En eso consiste la gloria de nuestro maravilloso Salvador. No solo rescata al hombre del hoyo en el que lo sumió Adán, sino que también obtiene la promesa que Adán dejó de alcanzar. Pero tendremos más que decir al respecto en unos próximos videos. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.